Hola. Buenas tardes, bienvenidos a La Minuta, viernes 13, viernes negro. Bueno, y la semana que nos hemos montado, vamos a hablar, le voy a dar la bienvenida ya que estamos todos en pantalla. Jandres aquí arriba, Claudia también arriba, Claudia Figueroa, Jandres desde Italia, Claudia Figueroa de Sudamérica, y mi buen compañero y amigo Ramón Zamorano desde Buenas. España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los minuteros, a nuestros panelistas. Estamos encantados de tenerlos aquí, como siempre, en La Minuta. Gracias por escucharnos a través de las aplicaciones de audio, en podcast, ya sea en Amazon Music, en Spotify, en eBooks y Google Podcast. También estamos ahí. Y que nos ven también a través de las plataformas de redes sociales como es YouTube, en el Emporio Digital, en las redes sociales también en Facebook y en Twitter. Ahora mismo vamos a compartir el enlace. Bienvenidos a todos. Un saludo enorme a todos los que nos escuchan en España, en Bélgica, en Estados Unidos, en América y bueno, en China y en Rusia. Un saludo enorme. Vamos a hablar de qué tema, un tema calientito. Toda la semana se está hablando de ello. Guerra, Israel, Hamas, Palestina, ya nos van a corregir, vamos a hablar sobre un poco de historia, vamos a conversar un poco sobre el tema que está caliente. Saludos a todos los que nos ven. Ya tenemos el primer comentario en YouTube. Vamos a ver, dice Live Animal Podcast, saludos cordiales, chavos. Bueno, saludos hasta en Perú también, que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Saludos a Live Anime Bo Podcast. Así es que, nada, damos inicio. Cedo la palabra porque ya hablé mucho. Compañeros. Pues buenas noches. Okay. Dale, habla, Jandres, dale. Ahora, pues nada, la verdad es que sí estábamos esperando este viernes porque han sucedido cosas sumamente extraordinarias y pues sí, al menos yo he crecido en este tema de la guerra en Israel y Palestina. He crecido en este tema. Se han desarrollado un montón de cosas desde que he crecido y he pasado mi adolescencia a la adultez. He llegado a la adultez y nos encontramos con el enésimo combate, diría yo, no guerra, porque la guerra ha sido siempre permanente. El enésimo combate desde 1947. Nos hemos encontrado a esto. Hay actualizaciones. No podemos pensar siempre en lo que sucedió hace 30 años. Hay cosas nuevas que están pasando. De eso se trata entonces, de este nuevo repunte de la guerra en esta zona geográfica de Palestina e Israel. Y pues tenemos la presencia de Claudia, que siempre nos ilustra, y Ramón, que siempre juega el papel de filosóficamente polémico para reaccionar nuestro cerebro. Así es que bienvenidas y bienvenidos a las y los minuteros. Voy a aprovechar la pausa porque ya Live Anime Bro Podcast nos está comentando, ya pregunta de una sola vez. Necesitamos otro Alihad. Esto está desde YouTube. La pregunta ya está caliente aquí, ya comenzamos, ¿no? Venga, vamos a escuchar a Claudia y a Ramón para ir calentando un poco los motores. Ya te van a responder, Live, no te vayas. No me están dando ni tiempo de estar adelante, Claudia, adelante. No creo que pueda responder esa pregunta, pero veamos el aspecto histórico, porque esta guerra no tiene 70 años, tiene 40 siglos, precisamente, porque si no nos vamos a ir a 1947, que se supone que empezó esta guerra, sino que históricamente nos vamos a remontar hasta 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de un país así, de chiquitito, que tiene el control de todo el mundo a nivel económico. Porque quiera sea o no, cuando hablamos de Israel,
no del Estado que se conoce actualmente como el Estado de Israel, sino que Israel como país. Recordemos un poco la parte de la Biblia que Me está dando Abraham miedo, Claudia, tuvo... porque cuando decís que tiene el control económico de todo el mundo, me está dando miedo. Bueno, Pero los si es la judíos, verdad, ¿no? es la verdad. De ahí surgen todos los judíos y los hebreos. Pero No, dice, también no lo digas tan recordemos que claro, dice. históricamente, eh, no voy a decir Palestina, porque recordemos que toda esta zona de Medio Oriente, entre el Tigris y el Éufrates, han surgido un montón de civilizaciones. La Sumeria, la Babilonia, la persa, todo esto estamos viendo desde todo el Medio Oriente. La Uruk, la Elam, ¿cómo se llama? Surgieron los mitraicos, surgieron, ¿cómo se llama? Los zoroastrianos, o sea, los mazdeístas, que también eran de esa zona. Entonces, imagínense que solamente eran Galilea, Jordania, Jerusalén, o sea, eran reinos pequeñitos. Israel se supone que era el nombre que Dios le puso en la Biblia a Jacob, al hijo de, ¿cómo se llama? Al hijo de Abraham, porque Abraham tuvo dos hijos, uno con Sara y otro con Agar, Ismael con Agar y Jacob, que fue Jacob, le cambió el nombre como a Isaac, a Israel como un título, y de ahí surge Isaac y toda la descendencia, Toda la bíblicamente majada, hablando. Ajá, Sí, toda la majada, como bíblicamente, decimos en toda la Salvador. majada. Ajá, toda la hasta majada. nuestros tiempos, Eh, Ramón En Zamorano, terminología Juan. técnica, ¿verdad? Perdón, ajá, estamos hablando un poco, Sí, sí. contrastando un poco la parte de la Biblia con el aspecto histórico. La misma Biblia habla de esto. Pero ¿qué pasa? Surgen están los hebreos, la cultura hebrea, y están los hebreos también, ¿verdad? Okay. Pero no estamos hablando de este tipo de hebreos. Estamos hablando de los otros. Hebríos. Hebríos. Ah, vale. De Hay plano, que hacer así es. la los distinción, hijos de ¿no? Ebrahim, ¿no? Los Exacto. hebreos. Entonces, la Hebreos. cultura hebrea son una serie de diferentes grupos, digámosle, porque los hebreos no les fue tan bonito, se supone que estaba la tierra prometida, pero los hebreos fueron esclavizados por Egipto, y de ahí que todas las plagas y toda la vaina, o sea, no me voy a poner a Sí, es hablar de la que Biblia completamente, porque mucha... tampoco, ¿verdad? Sí, entonces, Dice, saludos pero es cordiales como un desde Santa recordatorio, Cruz digámosle. de la Sierra, Bolivia. Bolivia. Saludos. Hasta Bolivia. De Saludos. Live Parte Anime, del Gran Anime Perú. Bo. Saludos. Es que, Parte del Gran sí, Perú. perdón, sí. Se nos Hola, va un poco Dale, la Eric, señal dale. dime. Continúa, de continúa, Claudia. Claudia. Sí. Va. Entonces, ¿qué pasa? De ahí surge, bueno, digámosle que surgen las 12 tribus, fueron esclavizadas, ¿cómo se llama? De ahí fueron liberados por Moisés. Los 40 años que estuvieron en el desierto, se supone, ¿cómo se llama? Y que llegaron a la famosa tierra prometida, que era Galilea, toda esa zona de Jordania, Galilea, ¿cómo se llama? Nazaret, ¿ya? ¿Me voy dando a entender? Sí, el Un Sinaí, todo poquito, eso. va. Sí. El Sinaí, Vos seguí con la historia. Yo soy anticlerical y Estamos tengo otra escuchando. visión de la no, historia, o pero sea, vos yo estoy seguís con la viendo el historia. aspecto histórico, no Vos estoy dale, diciendo vos de que estoy a dale. favor o en contra. Aquí No, Más, no, está más, vamos a bien ser ahí. bastante objetivos. Vamos a ser bastante objetivos. Mm, Realmente
llegaron y tuvieron que pelearse su lugar. Tuvieron que pelearse su lugar y tuvieron que seguir peleando por la famosa tierra prometida que daba leche y miel, de acuerdo ¿cómo se llama? De acuerdo al A la relato, fábula del Antiguo Testamento. al mito. Yo lo pongo como un mito. Sí, es más un mito. Okay. Es más un mito, así es. Por eso, y digo, es un relato. Entonces, ellos históricamente siempre han sido esclavos, porque ya de ahí te estoy hablando de que 1000 años después o antes viene el Imperio Romano, y el Imperio Romano los conquista y son parte del protectorado del Imperio Romano. Entonces, ajá. Entonces, ellos han sido esclavos de uno, han sido esclavos de otro, han sido esclavos de aquí, han sido esclavos de los persas, han sido esclavos de los sumerios. O sea, Los turcos. no, el pueblo hebreo como tal no era un pueblo libre. ¿Y de dónde vienen los judíos? De Judea. Del pueblo de Judea. De ahí vienen judíos, es un gentilicio, si lo vemos lingüísticamente hablando. De ahí que surge la religión y está también el pueblo judío. Y ya después vamos a ver toda esta vaina. La onda está en que se supone, porque también no hay datos históricos del nacimiento de Jesús o de Yeshua, ¿cómo se llama? No hay datos históricos, y si los hay, a saber en dónde están. Muchos investigadores han tratado de encontrar ese linaje, pero de ahí surge el cristianismo, el famoso cristianismo. Después, a todo esto, hay un emperador, Tito Flavio, que manda a sacar a los judíos. Entre ellos está Juan, uno de los que esto lo encuentran, por cierto, en Trajano, en la trilogía de Santiago Posteguillo. Aquí hay una incoherencia loquísima, temporalmente. Sí, hay una incoherencia, pero resulta de que Tito Flavio hizo ¿cómo se llama? Esa expulsión, entonces se creó una diáspora de los hebreos y de los cristianos, judíos, cristianos, hebreos. A todo esto estamos hablando de el segundo siglo o primer siglo después de Cristo. De ahí vienen en el siglo V, surge Mahoma en toda la península arábiga y crece el Islam como religión. De ahí los que profesaban el Islam se llamaban musulmanes. O sea, como anotación, siglo VII. Ajá, siglo VII más o menos. Sí, pero estábamos cerca, 2 siglitos antes, dije. Pero igual, siglo VII más o menos, surge el Islam hasta el siglo X, que se expande. Hasta el siglo X más o menos, que se van expandiendo. A todo esto fueron batallas tras batallas, y los islámicos toman esta región de Galilea, de Cisjordania y de toda esta zona que se conoce como el área donde nació, donde estuvo todo el tiempo Jesús, digámoslo de esta manera. Entonces, ahí viene el pueblo palestino. A todo esto, los musulmanes conquistan Egipto. Egipto es musulmán. Están todas las Arabias, Irak, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, alias Kuwait, Irán, Libia, que Qatar, así es, que es donde Libia, por cierto, que es el país que gobernó Gaddafi y que a él lo mataron y unieron Libia con otros países. Desapareció Libia. Siglo X. De ahí, siglo XII, XIII aproximadamente, la primera cruzada con Ricardo Corazón de León para recuperar Tierra Santa.
y vienen todas las cruzadas, 2, 3 cruzadas, hasta que viene a todo esto, había dentro de los bárbaros, porque ya había caído Roma en el siglo IV después de Cristo, estaba un muchacho llamado Alarico, que él conquistó estas tierras y tuvo a su descendencia, que mantuvo como por un lapso de 500 años más o menos, digo más o menos, pueden ser menos, el control sobre todo lo que conocemos como Israel, país, ojo, país, no el Estado de Israel que se conoce ahorita, ya voy a llegar a esa parte. De ahí estamos hablando de que Saladino, al final, alrededor del 1200, conquista, poco antes tal vez, conquista Tierra Santa. O sea, esta batalla es la eterna batalla de ¿cómo se llama? De porque ellos me quitaron mi tierra, ellos, así como niñitos haciendo berrincha de que... ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo veo de esa manera, un poquito haciendo la broma. Caricaturesca. ¿Verdad? ¿Ah? Eso es tremenda, sí, Claudio, eso es tremenda. No Mira, me esperaba eso de vos. voy a aprovechar la No me esperaba pausa, eso voy a de aprovechar la vos, pausa porque Live sigue comentando, dice que imagínense nacer y vivir en una zona más bélica y llena de conflictos, incluso más que África. Y tú en Latinoamérica quejándote. Bueno, otro sarcasmo. Otros Aprovechando el sarcasmo. problemas hay en Otra cada A sarcasmo. ver, cada sitio. No, si es que la- en Latinoamérica tenemos nuestros está problemas bueno. también. Está bueno que nos pongan el dedo en la llaga. Vaya, pero Nos gusta. vamos a traer el momento hoy, Claudia, interesante la historia, fascinante, porque vamos, hay que saber mucho, hay que leer mucho, y Claudia pues nos ha dado aquí una pequeña introducción, porque todo lo que sabe, todo lo que conoce, pues ya sabemos que es muy amplio, además de toda la información que ha estado leyendo Claudia. Pero vamos a ver el impacto que tuvo la noticia el fin de semana, justamente hace 8 días, cuando incursionaron, ¿no? Del grupo Hamas en una fiesta, en el aire, en la agua, en la tierra. ¿Cómo entraron? Imagínate tú, ¿cómo entraron estas personas a invadir Israel, sabiendo que ellos tienen una fortaleza, por decirlo así, inquebrantable, una fortaleza que no se puede pasar, ¿no, Ramón? Ramón, A ver. te está comiendo la lengua, Ramón. ¿Sí o No, Ramón? pero... No. Yo lo A ver, sé, yo lo sé. A ver, han incursionado... Primero, a ver, lo que se supone que ha ocurrido es... Bueno, se supone, lo que ha ocurrido es que el día de la festividad, el Yom Kippur judío, si no me equivoco, esto es el día del arrepentimiento, ¿no? Que fue el sábado pasado, ¿verdad? Que igual yo pierdo, que con trabajo y tal me pierdo a veces. Fue el sábado pasado, si no me equivoco, o el viernes, por ahí. Ya la edad. Eso es, el día 6. Es el día 6 de octubre. Pues el día 6 de octubre, básicamente el día de la festividad judía, además cumpliéndose la guerra del Yom Kippur fue hace 50 años, literalmente. Hamas lanzó un ataque sobre Israel con 5.000 cohetes, ¿vale? Y además de eso, pues asaltó 22 localidades de la frontera de Gaza. Los asaltó tanto con medios mecanizados, rompiendo la verja que divide Gaza desde 2005, si no me equivoco, es cuando comenzó a construir la verja, desde 2005, rompiendo la verja con equipo motorizado. Y además de eso, pues lanzando perdón, pero es que esto ha sido curioso porque me he visto unas cuantas cosas de cómo los parapentistas, porque eran parapentistas con motores en la espalda. Un motor de motos. Exacto. No eran de motos. Motor, ¿Saben los ¿cómo se llama esto? Las lanchas estas motoras que hay en Estados Unidos, en Florida, por ejemplo, que van que es para ir por pantanos, entonces van pasando de tierra a agua y llevan como una especie de ventilador gigante detrás. Sí, en El Salvador. Pues eran ventiladores de esos, básicamente ventiladores de esos en la espalda, y iban, pues eso, iban debajo de la cortina de cohetes, iban ellos por abajo, pues básicamente asaltando las localidades.
y bueno, haciendo Pero cosas, porque... fue impresionante porque en cada ciertos 5, no sé, 25 metros está una cámara justamente en el muro, en el cual, y sensores, imagínate tú, o sea, ese domo al final fue roto Pero por es que piedras y palos, por decir algo. no han asaltado con piedras y palos, no. Aquí han No, venido por milicias decir armadas algo. hasta los Sí, dientes pero quiero decir que y... hombre, o sea, con una potencia, con esa tecnología, o sea, Pero da tardó igual. reaccionar. Vamos a ver. Al final lo que importa es la preparación ante una cosa. Tú tenías, si has visto, porque a ver, los vídeos son impactantes en muchos sentidos, igual que en Ucrania, pero aquí no sé. Se han visto desde otra perspectiva, quizás. Pero es que ves lo de, por ejemplo, un cuartel donde todo el mundo está en bañador, porque no estaban, al final no estaban preparados para eso. Yo no No se sé esperaba. si fue una cuestión que puede ser, y tendría todo el sentido del mundo, que fuese una cuestión meticulosamente estudiada con el objetivo de hacerlo ese día porque sabían que los israelíes iban a estar a otra cosa o no, y dio la casualidad, no lo sé, las casualidades no suelen existir. Entonces, no lo sé, pero sí que es verdad que los pillaron con los pantalones bajos, que se suele decir, y ya, y les han hecho un roto, como se suele decir por aquí, bastante curioso. De hecho, O sea, conquistaron territorio, milicias, al fin y al cabo, conquistaron territorios. Las imágenes de las requisaciones, o requisiciones, perdón, que no estoy seguro que hicieron los milicianos de Hamas al ejército israelí, o sea, le robaron tanques, bueno, cogieron tanques pesados, no sé, hay un vídeo. entraron con tanques, sí, entraron con tanques No también. es que entraran con tanques, es que ellos, cuando entraron, capturaron bases militares. Sí, ¿Vale? cuatro bases Fortines, militares. 4 bases Ujú. militares capturaron, y dentro de esas bases militares los vídeos Había, del equipo pesado, Merkabas, equipo de asalto terrestre, todo eso. Entonces, eso es básicamente lo que pasó el otro día. Por otra parte, Israel encendió lo que era el protocolo de acción, lo que han hecho ha sido enfocarse en aislar completamente la franja de Gaza. ah, Aislarla. Sí, pero eso no es de hoy. A ver, que hoy está más descaradamente por la parte de la Unión Europea, que estaba de acuerdo en dejar sin agua, sin luz y eso obviamente es, sin eso es, alimentos, eso es. vamos, también Estados Unidos, ¿no? Para Había, que se quedaran completamente, pero ya estaban en esa parte. sí, Por no, ejemplo, sí, tenían no, 6 horas de luz, seis ¿vale? horas de luz. O sea, pero Pero eso tienes. no Y es... tienes agua corriente. O sea, me refiero, al final, aunque en circunstancias complicadas, la gente sobrevivía porque tenía pues lo mínimo para sobrevivir. Ahora les van a quitar todo. Entonces, a ver, que sí, Les han que yo no dado, te digo que por fuera una cierto, forma digna de vivir, pero les han dado 24 horas al 1,5 millones más o menos de habitantes que están para salir de Gaza. ¿por Porque dónde? se supone que van a desaparecer el espacio, va a quedar inhabitable, ya estaba inhabitable de por sí, pero ahora va a haber sangre, o sea, imagínate tú, 24 horas para poder sacar ese montón de gente cuando no hay espacios para que pueda salir toda esa gente, por el lado de Egipto, por el lado de, bueno, de Israel que Es tiene que que no lo habilitarlo. hay. La frontera está Y lo, cerrada. y lo que ha hecho Israel hace un par de horas dijo, salgan y han ¿Mm? bombardeado a todos, a la gente que nos dijo que salían, nos han bombardeado, tío. O A sea, ver, es han bombardeado la impresionante. ciudad. Han bombardeado la ciudad, No, no han bombardeado no han bombardeado a la gente que a se estaba reuniendo coches. para irse. Sí, Vale, sí. sí, a coches. O sea, en la carretera, imagínate tú, hay más de 600, más de 800 1000 muertos coches, pon ahora. un número, lo que O sea, quieras. pero Sí, sí, personas, o sea, sí, es sí. completamente descabellado, tío. O sea, no. Nada, eso, yo por poner un poco del contexto de lo que ha ocurrido es eso, Israel ha tomado la decisión de aislar a Palestina no solamente con controles fronterizos, que era lo que había antes, sino, a ver, esto es un asedio de toda la vida, ¿vale? Es un asedio de toda la vida. Y aparte de eso, nada, se está debatiendo un poco, pues, cuál va a ser la acción de Israel, porque todo se presupone que va a haber el ejército, o sea, perdón, el gobierno israelí ha levantado en armas a lo que eran todos los reservistas, ahora mismo hay 300.000 hombres más en lo que es el ejército israelí, y nada, lo que se presume es que obviamente va a haber una intervención terrestre,
No se sabe cuándo, no se sabe cómo, ni qué es lo que va exactamente a buscarse. Y esto es algo que podemos debatir un rato luego, porque las implicaciones, dependiendo de lo que haga Israel, son muy curiosas. Yo por aquí lo dejo un poco y os dejo a vosotros hablar. Hablando ya de gente externa, pero que tiene mucha influencia. Me quito un instante la cámara, perdón. El caso de los senadores de Estados Unidos que decían que tenían que barrer Gaza, que tenían que bombardear, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo es posible que exista ese tipo de personas? Vamos a ver, hay que hacer una diferencia porque se habla mucho, ¿no?, de lo que es Palestina y lo que es el grupo Hamas, ¿no? Y que también tuvo que ver mucho en la creación del grupo, de estos grupos terroristas o paramilitares, por decir algo, ¿no? Que al final llegan hasta a gobernar países. Imagínate que ha sido Israel y Estados Unidos la creación de estos grupos para poder tener una excusa, ¿no?, como la que se está dando en este momento. Hamas no es lo mismo que la población de Palestina, nada que ver, pero Gaza es Palestina. Entonces, ¿cómo te comes tú ese rollo? O sea, ¿cómo sabes tú que en ese espacio donde existen 2 millones de habitantes, bueno, o existían hasta todavía ahora, digámoslo así, ¿cómo es posible que tú vengas y no pongas ninguna diferencia o hagas una diferenciación entre la gente de Hamas y la gente sencilla, el pueblo que siempre termina aguantando todas las pedradas, la cuestión económica que le toca sufrir, y no te importa? O sea, estos son de ahí y vamos a limpiar y vamos a barrer, ¿no? Un completo disparate, entendería yo. O sea, no sé cómo lo ven ustedes, chicos. Yo es que no lo veo normal. ¿Queréis entrarle? Si no, respondo yo, ¿eh? Le dejo a Andrés para que él diga algo, porque yo tengo mis argumentos de acuerdo a lo que he visto y leído y escuchado. Cabal. El presidente de Turquía, Erdogan, dijo de que él propone, y es una cosa novedosa porque Turquía pertenece a la OTAN, y dijo de que él propone de que se vuelva a los acuerdos de 1948, en el cual, aunque sí ya perdía Gaza, pero estamos hablando de que en 1948, según las Naciones Unidas, el 55% le correspondía a Israel y el 45% a Palestina, considerando que en esa época solamente el 7% lo ocupaba Israel. En estos momentos estamos hablando de Gaza, que son 360 kilómetros cuadrados, de más de 2 millones de personas de habitantes, casi 1 millón de personas de niños y niñas. Ese es el contexto que tenemos. Bien, ¿fue sorpresa? ¿No fue sorpresa? Yo tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Pues he venido observando en las noticias nacionales e internacionales de lo que está sucediendo y a mí me parece curioso que de lo que nos han hablado por décadas del ejército más preparado del mundo, el servicio de inteligencia más moderno, inexpugnable del mundo, como es la Mossad de Israel, que no tuviese ninguna pista. Pienso que tenía pista. De hecho, el gobierno de Egipto hace algunos meses advirtió al gobierno de Israel de que Hamas estaba preparando una incursión. Precisamente Netanyahu, involucrado en los temas de corrupción en su gobierno actual, estaba concentrado en resolver los problemas legales en Israel, y los colonos en Cisjordania estaban concentrados en ocupar más territorio y la Fuerza Armada israelí en apoyarles. De tal manera de que sí sabían, pero no sabían en cuál era la magnitud que iba a suceder. Le hicieron una entrevista a un dirigente de Hamas en el Líbano, y este dirigente dijo de que también Hamas estaba sorprendido del éxito que habían tenido, en el cual habían preparado esta operación en un año, en el que habían participado 2,000 militantes de Hamas. Ok, que en el cual desde el 2014 están construyendo estos misiles, no digamos
caseros ni artesanales, sino que bastante tecnológicos para intervenir. Hubo un ataque a nivel de mar, tierra y aire y de ciberespacio, porque hubo un ataque de ciberespacio en internet de varios sitios en Israel. En el primer momento, la incursión marítima no tuvo el mayor éxito, pero la intervención a través de estos artefactos de los paracaídas con motores y la intervención terrestre sí tuvo mayor éxito. Se supone que más de 400 militantes de Hamas incursionaron el territorio de Israel y provocaron lo que provocaron. Hamas, que precisamente incluso según algunos cables en el año pasado recibieron financiamiento también del gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque es importante de que Hamas exista, siempre y cuando divida las otras posiciones progresistas en el pueblo de Palestina. Entonces, Hamas fue desde un principio una oposición político-militar importante para Israel, en cuanto a que Hamas, uno de sus objetivos principales es antisionista, destruir el Estado de Israel, pero no contra la religión hebraica. Son dos cosas diferentes que se diferencian. Al-Fatah, por ejemplo, que perdió posición política y territorial en Cisjordania y principalmente en Gaza, que perdió todo el apoyo, que era más o menos laico. Bien, dicho esto de manera general, lo que puedo concluir que se sabía lo que podía suceder a nivel mundial, pero no lo evitaron porque era necesario que sucediera. Es necesario que Gaza hiciera esto para que sucediera lo que está pasando en este momento. En este contexto, de forma general, se resbaló nuestro presidente de El Salvador. A ver, eso yo no, sí, más o menos he intentado escuchar. A ver, pero entonces estás diciendo, Andrés, que esto permíteme una cosa, Eric, perdóname. Sí, dime. Permíteme una cosa. Voy a acotar una cosa para la audiencia, por si no conocen mucho de esto, ¿vale? Palestina, como país, es un país que está dividido en dos territorios, por llamarlo de algún modo. Uno es la Franja de Gaza y otra es la Cisjordania, ¿vale? En uno de ellos, quien gobierna mayoritariamente es Hamas, que es en la Franja de Gaza. Y en el otro, quien gobierna es el organismo, ¿cómo se llama? Es la... Hamas. Se me acaba. No. En Cisjordania quien gobierna es el organismo... Sí, pero que tiene otro nombre. Es el Organismo Nacional Palestino o algo así se llama, perdón. Pero simplemente... es el gobierno de que provenía Arafat. Eso es. La cosa simplemente es eso, que por poner en contexto, Palestina es un país dividido en dos espacios que están completamente separados. Uno es al norte, al noreste de Israel y el otro es al suroeste. ¿Vale? Perdón, ya puedes continuar. Perdón, Eric, por poner en contexto. No, ya me cortaste, ya no sé qué estaba diciendo. No, nada, está bien. Está bien la aclaración. Pero hay dos detalles, ¿no? Que se supone que todas las milicias de Hamas han sido parte o han entrenado con el ejército israelí. O sea, que les han dado... Es que aquí, estimados amigos, estamos frente a una gran hipocresía mundial, porque incluso Hamas ha recibido financiamiento del gobierno de Israel, no solo a través de criptomonedas, sino de cualquier forma. La Unión Europea construyó todos esos edificios que vemos derrumbar en estos momentos. La Unión Europea, las Naciones Unidas han construido todos esos edificios que se están derrumbando. Aquí estamos frente a una gran hipocresía, porque ha sido Hamas lo que fueron los talibanes en la época de la Unión Soviética. Fueron males necesarios. En este momento, incluso me atrevo a decir que el gobierno de Israel no quiere destruir a Hamas, solo quiere debilitarlos, porque incluso tras bambalinas, Hamas ha hecho concesiones y negociaciones con el gobierno de Israel. Ha hecho negociaciones. Entonces, cuando nuestro presidente de El Salvador
se lanzó en su Twitter de un solo a comparar con las pandillas de El Salvador, con Hamas, a decir de que tenían que destruir a Hamas, en primer lugar, da síntomas de una ignorancia total de la cosmovisión del mundo árabe y de la geopolítica actual en estos momentos, de lo que está sucediendo. Porque no solo existe Hamas, existen movimientos más radicales que Hamas en Palestina. Si destruyen a Hamas, que son más o menos 40,000 militantes, y su familia, pongámosle 1 millón, si asesinan a 1 millón de personas, van a surgir grupos más radicales que Hamas todavía. Entonces, ¿cuál es la solución? Asesinar a más de 2 millones de personas, incluso a niños y niñas, para evitar que esto suceda. ¿Cuál es la solución? Pongámonos en ese contexto. No, este es un juego geopolítico de poder. No lo pongamos en esos términos tan superficiales que lo dijo nuestro presidente de El Salvador, porque como lo dijo el vicepresidente, él se comporta de acuerdo a una inteligencia emotiva. Es decir, primero hace y después piensa. No, aquí hay cosas mucho más profundas que eso, mucho más profundas. A ver, ¿qué es lo que fue Claudia, el comentario que dijo de Nayib, no? Bueno. Lo que el presidente de El Salvador dijo que eliminaran a Hamas. Que Sí, Hamas que incluye es lo 40,000 mejor que le podía combatientes pasar y sus familias, a ¿no? Palestina. 40,000 combatientes y su familia. Métele, Claudia. Eso lo escuché, fíjate, y yo me quedé, ¿qué demonios está hablando? Y es cierto, Bukele primero es un niño berrinchudo y después piensa. Así de simple. Eso es lo que pasa con él. Y por eso es que quiere enquistarse en el poder, y tal parece, y según dicen como dato adicional, que no tiene nada que ver con esto, en diciembre va a renunciar para irse para la campaña, como punto y aparte. Un detalle que estaba viendo yo muy interesante es que hay videos, no los tengo yo conmigo, pero hay videos que está de hace más o menos 20 años, porque recordemos que el Estado de Israel se funda ya con la ONU, ¿cómo se llama? Como decreto de la ONU, ya el Estado de Israel, más o menos en 1947, se funda el Estado de Israel. La batalla sigue y va a continuar, y esto realmente es una cortina de humo. Lo voy a poner de esta manera, porque todo empezó primero con el COVID, de ahí con las vacunas, de ahí con, ¿cómo se llama? Con la guerra de Rusia-Ucrania, que ya está perdiendo fuerza esa guerra. Ahorita viene la batalla Israel-Palestina. De ahí les apuesto que viene China-Taiwán y Hong Kong. Y de ahí, ¿por qué? Porque hay un científico, no recuerdo el nombre, Heisenberg creo que era, el que decía que era necesario bajar ¿cómo se llama? La población. La población, así es, disminuir la población. Disminuir la población. ¿Cómo se Unos llama? 500 y millones eso, quieren eliminar, ¿no? ajá, es lo que dice. Bueno. exactamente, es lo que dicen. No es Malthus lo que Biden, estás diciendo. ¿Ah? Malthus. ¿Cómo? Malthus. Malthus, sí. Así es, bueno, por eso dije creo. Ahorita como no recordaba el nombre, pero Sin sí. más, es que estaba pensando, esto me suena de Malthus. Yo creo que sí, fue él, fíjate, el que dijo de que era necesario disminuir la densidad poblacional. Cuando la explosión demográfica llegara a cierto límite, era necesario disminuir la población de diferente manera, con guerras, con vacunas o con algún tipo de pandemia. Dicho y hecho, tuvimos la pandemia en 2020, 2021 la guerra con las vacunas, que de vacunas no tienen nada porque no estaban ni probadas, apenas un año de prueba. Ahorita 2022, la guerra de Rusia-Ucrania, 2023, la guerra Israel-Palestina. Y te apuesto que 2024 pierde fuerza la guerra de Israel-Palestina porque son cortinas de humo. Son cortinas de humo. Joe Biden
Por ejemplo, hace 20, 30 años, cuando era senador en Estados Unidos, él dijo una cosa que a mí me dejó helada. Parafraseando un poquito su discurso, dice, si no existiera Israel o el Estado de Israel, Estados Unidos va a crear un Estado de Israel para salvaguardar sus intereses y sus propósitos. Así de simple. La pregunta, Claudia, ¿quién creó Israel? El nuevo Israel, por decirlo así. Has hablado un poco sobre eso. ¿Quiénes son los judíos o las personas que en ese momento forman parte de ese nuevo Israel? Voy a hablar del nuevo Israel para no entrar en la historia, ¿no? Sino que a partir de 1948, sí, según la historia, pone ahí, no sé si es Inglaterra o una negociación Inglaterra, que se hace para que fue un llevar protectorado. para Fue un llevar protectorado de Inglaterra. Entonces, ¿quiénes son? Para que tengamos un poco también la idea de qué es lo nuevo que estamos hablando y que a partir de ese momento es que se va generando toda esta controversia en la historia, de la nueva historia de la nueva Israel. Sí. ¿Quiénes eran? Recordemos que los judíos, como comunidad general, durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que se creara el Estado de Israel, fueron diseminados, no eliminados, diseminados porque se fueron. Hubo un embajador en Alemania, por ejemplo, Arturo Castellanos, que les dio nacionalidad salvadoreña a todos los judíos y los mandó para acá, para El Salvador. Todos los Sabla, Samur, todos estos apellidos que uno dice de apellidos turcos. Handal. Handal, quieras o no, son sí, de origen vale. judío, son de origen turco. Sí, ¿verdad? Turco. Entonces, Abdallah. Abdallah. Sí, o sea, Jaén todavía, y tienes a un montón de gente que son de ascendencia judía, que no son de la comunidad judía, es otra cosa, pero son de ascendencia judía. La comunidad judía es una comunidad muy fuerte que se mantienen con la Torá, que se mantienen con el Talmud, ¿cómo se llama? Y esas son sus enseñanzas. No solamente como religión, sino como comunidad. Es una comunidad que tiene plata y que manejan todo el dinero del mundo. Así, los grandes científicos, ¿cómo se llama? Einstein, judío alemán. Freud, judío alemán. Pero se cambiaron ¿por qué? Lo que pasa es que porque en aquella o porque había un interés de por sí. De por sí ellos no es que se hayan cambiado, lo que pasa es que después, ya cuando para la Segunda Guerra Mundial hubo muchas violaciones y digámosle que el vencedor se encargaba de someter al vencido, entre ellos habían violaciones de mujeres y niñas. Y de ahí nacieron también la combinación de judíos alemanes, judíos rusos, judíos polacos, judíos de todos lados. Entonces, si hablamos de la comunidad judía está en todo el mundo. Pero un poco antes de eso, antes del 48, habla un poco de la declaración de Balfour. ¿Conoces? Más o menos la he escuchado, vale. pero ahí sí te dejo a ti mejor que hables. Vale, a ver, es que, en el siglo XIX, porque, el antisionismo es algo viejo, porque entendamos que el mundo, sobre todo occidental, es cristiano. ¿Quién se supone que mató a Cristo? Se supone que los judíos. Vale, entonces, desde el nacimiento desde que Roma asume el cristianismo como la religión propia, tenemos que existen movimientos antisionistas por doquier, en lo que son las comunidades cristianas.
Esto hace el primer gran éxodo, esto provoca el primer gran éxodo judío, ¿vale? De sus comunidades de vida, o sea, a partir de que Adriano conquista todo el mundo, para adelante, ya empiezan a marcharse, aunque Adriano es anterior a que se cristianice todo lo que es el Imperio Romano. A lo que voy es, en el siglo XIX todavía existen ese tipo de reminiscencias de lo que es el antisionismo. Aquí hay una cosa bastante particular, que es en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Aunque existían muchos movimientos antisionistas, también existían ya, bueno, antes de la primera, a finales del siglo XIX, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el hombre, la verdad que no me viene a la cabeza. Hay un gran teórico de lo que es el sionismo, el movimiento sionista, ¿vale? Que empiezan a reivindicar exactamente la necesidad de un Estado propio de Israel, de los judíos. Entonces ocurre que en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano es quien posee el creciente fértil y todo lo que es la zona de Palestina y la conexión con Egipto. Aquí aparece el famoso Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia es un señor, es un espía británico que se infiltra en el Imperio Otomano en toda la zona de las tribus con el objetivo de comenzar a poner de parte del Imperio Británico a las tribus musulmanas y judías de la zona. ¿Qué hace? Les promete a ambas partes estados independientes para cada uno. Llegamos a 1917, donde se produce a través de un capitalista muy importante en Estados Unidos, que es de origen hebreo, que es Walter, ¿cómo era las familias Rothschild, eso, Walter Rothschild, ¿vale? Es quien, ejerciendo influencia política, ¿vale? Acaba desarrollando la Declaración Balfour. La Declaración Balfour es una promesa de un Estado judío en la zona de la voluntad del gobierno británico de otorgar a los judíos en la zona de Palestina un Estado propio. Ahí comienza todo. Durante los años 20 y 30, el antisionismo en Europa crece muchísimo, ¿vale? Entonces empezamos a ver cómo los judíos empiezan a moverse de un lado para otro. Stalin en los años 20 echa un montonazo de judíos de la Unión Soviética. Tienen un problema porque no saben dónde llegar. Y luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Pero al final, la voluntad del pueblo judío, porque por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya en la zona de Palestina había problemas. Existía lo que se llamaba la Hagana, porque al haber ese tipo de movimiento, la Hagana es un grupo de judíos en esta zona, que básicamente cometía atentados contra los árabes, porque los árabes querían expulsar a los judíos y también se la liaban, o sea, también cometían atentados contra ellos. Pero esto es un territorio en el que hay una tensión desde siempre respecto a esto, ¿no? Que era algo que un poco contaba Claudia. Pero como tal, la voluntad del nacimiento de Israel como país es una cosa bastante previa a lo que es como tal la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial lo que se da es el caso de que las potencias europeas no quieren asumir la cantidad de inmigración judía. De hecho, hay imágenes bastante duras de barcos con verjas llenas de judíos que acababan de sacar de campos de concentración y que no quería nadie, porque no los querían en Inglaterra, no los querían en Francia, no los querían en ningún sitio, porque eran países devastados que no podían asumir esa población. Y los mandaban al Mediterráneo y los dejaban varados. No varados en medio del mar, pero los dejaban en un puerto, en un barco, y ahí hasta que alguien decidiera qué hacer. Por todo esto es que la ONU acaba, aparte de por presión e interés y muchas cosas, acaba dando luz verde a lo que es el proyecto del Estado de Israel. Pero el interés, por ejemplo, estadounidense en el Estado de Israel es posterior, por necesidades. Dado que, por ejemplo, cuando vemos la guerra del 48, cuando tanto Siria como Jordania como Egipto se le lanzan al cuello a los israelíes, acabado de fundar su nación, Estados Unidos no se mete, por ejemplo, ¿no? Pero cosa que, por ejemplo, ahora no estamos viendo. Ahora estamos viendo como, por ejemplo... Sí, dime. El que creó el término, por así decirlo, se le atribuye al periodista austrohúngaro de origen judío, Theodor Herzl, eso es. Theodor Herzl. Eso es. Que el nombre es horrible. Nada, sin más. Eso, no, por poner un poquitito más para abajo también un poco ese tramo, porque es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial llegamos al primer culmen, pero la creación de todo eso viene siendo una cosa que se va creando desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, ¿no?
Eso por contextualizar un poco. No sé si queréis Interesante. seguir hablando. Quiero decir una No, cosa. realmente es un buen Hay, contexto, fíjate, y te voy a compartir algo que tengo acá. ok, Este ujú, señor, Theodor Herzl, hace referencia al sionismo por el monte Sión, que es cercano a cierto, Jerusalén y que se supone que cierto, en este monte Sión o el monte Sinaí fue Las donde tablas. Moisés obtuvo las tablas de la ley. Y también hay una sí, fortaleza que ahí mismo se levantó, la fortaleza de Sión, en este mismo monte. El término como tal hace referencia a una corriente política fuertemente vinculada, y esto lo estoy leyendo, ojo, a la religión, que en este caso es a la judía. El sionista es aquel que cree que el pueblo judío debe tener su propio Estado en la tierra prometida, y lo ponen entre comillas. Es decir, que el pueblo judío debe tener un Estado propio donde se asienta actualmente Palestina. mm, mm. Yo sobre esto quiero decir una cosa. En vista que yo soy anticlerical y yo Uh-huh. dudo a priori de todo lo que dicen de que es una verdad absoluta. En primer lugar, tres teorías. Tres teorías. En primero, de que hay una corriente judía que desearían que todo lo que hoy es Israel y Palestina fuese solamente Israel. Hay otra teoría del lado de los palestinos en la cual desearían que todo lo que hoy es Israel y Palestina fuese totalmente Palestina. Palestina. Hay otra tercera teoría es decir, las primeras dos que he dicho es lo que se aprobó en las Naciones Unidas en 1948, de dos estados. Y lo que dije al principio, que no hay que tomarlo a la ligera, que era una cosa totalmente injusta, en lo que se decía que el 55% de las tierras eran de Israel y el 45% eran Palestina. Hicieron un zigzag en el armisticio de ese año, un zigzag en el territorio. Automáticamente dividieron a las familias. A un lado quedaron familias palestinas que ya eran del Estado de Israel y al otro lado quedaron familias que eran del Estado de Palestina en 1948, en ese armisticio. La tercera teoría que nadie quiere aceptar es un Estado plurinacional en el que coexistan todo este tipo de etnias o etnias. Ya Israel, en esta semana va a salir una revista internacional aquí en Italia que a mí me gusta bastante leer, que se llama Limes, donde va a explicar en la revista que va a salir en esta semana las contradicciones en Israel y se llama Israel contra Israel, porque a nivel de propaganda, y a mí me da pena ajena cuando mis paisanos del Salvador ponen en los perfiles de Facebook la bandera de Israel y dicen viva Israel, con una ignorancia total y palés de todo lo que es la historia. Muy Por lo menos religioso, ya ¿no? la bandera de El Salvador, ¿no? No la de Israel, porque en primer lugar, ellos manejan el Antiguo Testamento de que Jesucristo no es el Mesías, en primer lugar. Y estas personas que ponen la bandera de Israel Contradictoriamente, tienen ¿no? a que Jesús es el Mesías. Es una gran contradicción, ¿no? Pero es un juego también cultural y político y de adormecer a las conciencias de las personas. Pero ese es otro tema. A lo que voy Sí. es a esto. Hay que ponerle ojo. Y es al tema de que hay una gran hipocresía a nivel internacional con lo que sucede en estos territorios. En primer lugar, porque efectivamente, ahora, poniendo las cosas en blanco y negro,
Palestina no tiene la misma fuerza político-militar e internacional para oponerse contra Israel. Israel podría aplastarlo en 48 horas. No lo ha hecho en 7 días en esta semana, pero lo puede hacer. Claro, no seamos ingenuos. Tiene Palestina el apoyo de otras fuerzas regionales. Llamémosles Hezbollah, Irán, Siria, pongámosle nombre, que oficialmente no están presentes, pero en la práctica sí están presentes. Entonces, claro, a mí me han criticado y me han dicho, no, que no tiene que desaparecer Israel, etcétera, las personas más extremistas. Pero Sí. pongamos las cartas sobre la mesa. Palestina no es fuerte, es débil. Y una fuerza débil no puede pretender más de lo que su fuerza le permite. Ojo a eso. De ahí están las otras fuerzas que le apoyan, pero seamos coherentes en eso. Entonces, lo más lógico, yo pienso de que se aplique los acuerdos de las Naciones Unidas de 1948. Y ahí le da el 55% a Israel y el 45% a Palestina. Pues pierde Palestina, pero ganaría. Ahí me quedo. En el caso de la ONU, ¿qué va a decir? O sea, la ONU siempre va a favorecer a la parte más poderosa, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Estamos viendo. A ver. Italia, España, Alemania, Francia están apoyando a Israel. Pero una cosa, primero, recordemos que los acuerdos de la ONU de 1948 fueron negados por todos los contendientes. Israel no aceptó, si no me equivoco, o sea, no estoy seguro de realmente si Israel directamente se negó. Un armisticio. No, a ver, el armisticio no existió ahí porque el armisticio es después de una guerra y ahí no hubo guerra hasta después del 48. Porque en el 48, es el 6 de junio de 1948, si no me equivoco, cuando se funda el Estado de Israel. El 7 de junio de 1948, Egipto, Siria y Líbano asaltan Israel. ¿Vale? Se quedaron en estado de guerra porque Israel conquistó una serie de partes y se quedaron en estado de guerra. Es más, el estado de guerra no se soluciona, no, de hecho no se solucionó hasta los años 80. El estado de guerra con Egipto, por ejemplo, no hubo un armisticio, simplemente es que ni los palestinos aceptaron el tratado de la ONU porque fue un tratado que no los metió dentro. Egipto no lo quiso porque Gaza era parte de Egipto en ese momento. Luego, el Líbano tampoco lo quiso y Siria tampoco lo quiso. Nadie quería esa repartición. Pero en la vida práctica, por ejemplo, en la franja de Rafah, que es del Sinaí. Ahora, hay una cuestión en cuanto a lo que nosotros deseamos, en cuanto a la cuestión política y en cuanto a la práctica. En estos momentos, en estas horas, solamente pueden cruzar de Gaza a Egipto 1,000 personas diariamente. Israel lo que quiere es que evacúen 2 millones de personas para poder entrar y masacrar todo lo que quede ahí. Eso es lo que existe en estos momentos de forma concreta. Vale, pero la cuestión política, que es la que ejerce al final la praxis, porque la política es quien dictamina lo que se puede y qué no se puede hacer. A lo que voy es, no pueden salir. La realidad es la que es. Hay otro jugador, porque sí, es verdad, Palestina es poco poderosa. Palestina como Estado es un país que es poco poderoso, pero lo que no es poco poderoso es la causa palestina. Porque la realidad... sí, pero ese es un deseo. Los apoyos. Pero, a ver, espera. No, espérate un momento, Andrés. Déjame terminar el argumento porque no va por ahí. A lo que me estoy refiriendo es... Ya te provoqué. No, pero es que no tiene que ver con deseos. Tiene que ver con lo que quiere hacer Arabia Saudí, por ejemplo. Los acuerdos de Abraham que se firmaron a partir de 2017, ¿vale? Con la llegada de Donald Trump. Israel, por ejemplo, esto es lo que yo humildemente pienso es, Israel no puede entrar a la franja de Gaza a matar a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Israel no es un país aislado. Israel está rodeado de gente que quiere cualquier excusa, ni siquiera a los políticos. A los políticos probablemente les venga bien el hecho de
de llevar, perdón, de llevar la... Perdón, ya me he perdido ahí con lo de los políticos. A ver, que a lo que voy es, en el entorno se está buscando normal, sí, ya entiendo, que los políticos normal puede que simplemente quieran llevarse bien con Israel por el hecho de que les puede venir bien económicamente, pero por ejemplo, tú tienes al país, uno de los países más poderosos, si no el país más poderoso de todo Oriente Medio, que es Arabia Irán. Saudí. Arabia Saudí. Arabia Saudí, por poder económico, tecnológico, por todo, pueden estar, y si quieres, yo no me voy a meter ahí porque no tengo ni idea, pero Irán y Arabia Saudí serán de las mayores potencias que hay por ahí. Irán es una Pero potencia, estos son obviamente, regional. musulmanes, ¿no? Estamos Sí, hablando en pero plan son dos tipos religioso, ¿o de no? ver de Pero- musulmán distintos. A lo que voy es, hay que entender que aunque Bin Salman, el príncipe heredero saudí, quisiese decir, va, le voy a dar la mano a los israelíes, hagan lo que hagan, el problema es que las dos patas del Estado de Arabia Saudí son el wahabismo, que con eso, y la dinastía Saud. Aunque la dinastía Saud diga, yo quiero, el wahabismo no le va a dejar. Entonces, al final, por ejemplo, yo lo que veo de todo esto es que jamás ha querido forzar las cosas para que los acuerdos, porque si Israel llega a la paz con todo su entorno, la causa palestina muere. Muere absolutamente. Pero, o a largo plazo va a morir, porque va a llegar un momento en el cual la necesidad mutua nos va a hacer llegar a un punto en el cual, bueno, los palestinos, lo siento mucho. Igual que ha pasado aquí con los de... Lo que se ha dado es una coexistencia pacífica. Un Sí, acuerdo. pero con un No, cuchillo no en la puede boca. existir, Es a lo que no voy. puede En la existir. práctica. Eso es a lo que voy, que A entonces, expensas, evidentemente, de los palestinos. de la niñez y la gente que está muriendo. Pero es una Sí, sí. coexistencia pacífica, un acuerdo entre Hamas e Israel, y eso ha funcionado de maravilla. Pero la Una cosa coexistencia pacífica, espectacular ha funcionado. pero la coexistencia pacífica es solo entre Hamas e Israel. Y de hecho, Vale, ha vale. funcionado Ramón, durante un tiempo. Porque en quédate realidad... ahí, Ramón, Vale. quédate ahí. Entonces, Perdón. vale, entonces, aquí entra lo que estábamos hablando antes, ¿no? A Hamas, ¿quién lo hace fuerte? A Palestina no, pero a Hamas, ¿quién lo hace fuerte? Ajá. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Porque entonces, si es cierto lo que dices con respecto a los palestinos, pero Hamas es como algo necesario, entonces. Hamas nace Solo hay que preguntarse quién ha financiado a Hamas. Hamas Lo ha nace financiado como un Occidente organismo. e Israel. Israel lo financió. Lo financió Israel porque en la guerra del Líbano se estaban enfrentando realmente la Lo OLP. mismo con los talibanes. Si no me equivoco es así, Por que te saquen los ojos. O sea, básicamente se financió a Hamas como un organismo que era un enfrentamiento ante la OLP, que era la Organización de Liberación Palestina, que Era estaban importante haciendo un montonazo. debilitarlo. Claro, entonces para debilitarlos, ¿qué crearon? Pues a su contrario. ¿Cierto? ¿Quién era su contrario? ¿Cierto? Hamas. Ujú. Ya está. Entonces, vale, pero entonces, aquí puede traer algo ¿Vieron porque el que no hemos truco? hablado. Hay un truco en todo esto, ¿eh? Hay un El truco. peso de Irán, porque aquí hay otra cosa geopolítica que está jugando que tampoco lo hemos visto, lo hemos hablado ahora mismo. Irán, la bombardeo saben. de Israel con Irán, y que Estados Unidos dice que hay que atacar a Irán porque tiene también cuestiones nucleares. A ver. ¿Qué Parte pasa del juego geopolítico. Exacto, porque van a aprovechar este momento, van a aprovechar. El desplazamiento no es tan sencillo de que Estados Unidos mande buques y toda su capacidad Lo ha hecho por militar algo. ahí cerca. Claro, entonces, aquí toca también a la que dice China y que dice Rusia, porque también son parte de Rusia ha aliados dicho de que geopolíticos. ellos tienen relaciones muy buenas con Palestina y con Israel, porque además hay algunos rehenes que tienen Hamas que son rusos. Yo, Pero Rusia no quiere mojarse. Lamentablemente, No puede. Ucrania, como el gobierno es bastante ignorante, el gobierno de Ucrania, pues se está jugando a lo que suma, lo que suma, lo que suma, pero son bastante ignorantes. Pero Rusia ha dicho de que en vista de que hay rehenes rusos bajo el comando de Hamas, ellos abogan porque entreguen a todos los rehenes Hamas.
A ver, Rusia aquí no puede decir nada. Más que nada porque no tiene ni capacidad de acción. ¿Qué tiene Rusia? ¿Una base en Siria? No, pero no solamente es militar, No, Ramón, es histórica económica. además, histórica Ojo, además, no, en la histórica. actualidad estamos viendo cómo los hackers rusos se metieron a Vale, la cuestión. Estamos hablando de otro ataque, o vale. sea, no Una cuestión solamente también histórica. es complementario, o sea, Aquí porque yo les diría una cosa, muchachos. Ok, de que en primer lugar se cayó el mito de que el escudo antimisil israelí es más beligerante del más, mundo. Eso no es verdad, porque según las noticias fueron 5.000 misiles que enloquecieron el escudo de hierro israelí. Según los israelíes fueron la mitad, pero no les conviene decir que fueron la mitad, porque significa que se muestran más obsoletos en las guerras modernas que estamos viviendo. Hubieron ataques cibernéticos de los palestinos en sitios israelíes y entraron en las tres fronteras. A mí me causa bastante duda, honestamente, de que todos los servicios de satelitales, de cámara, de sensores, de temperatura, no hayan detectado todo. A mí me parece muy sospechoso, muy sospechoso. Dudemos de todo lo que digan que es verdad. eso es importante lo que acaba de mencionar Andrés. Mucha información, mucha desinformación, obviamente. Aquí nosotros estamos conversando, tratando de sacar algunas conclusiones de acuerdo a nuestra información, ¿no? Y la discutimos, lo decimos, hemos traído historia, hemos traído actualidad, hemos hablado de muchas cosas interesantes. Ya llevamos una hora y poco nos queda de programa. Para ir más o menos cerrando, ¿no? Porque las expectativas están ahora mismo en que se tienen que desplazar. A ver, Claudia, sí, sí. Sí, que no ha hablado. Dale, métele ahí, Sí, Claudia, métele. aquí en el teléfono no encuentro dónde levantar la mano. No, Sí, pero así, con el hay un dedo, está detalle. ahí. Esto me lleva a mí a una conclusión también de lo que he Sí, disculpe, me voy a quitar un momentito. observado. Y digo observado porque hay ciertos videos y hay cierta información que puede ser verídica. Yo voy a citar ahorita al ex director de la KGB o miembro de la KGB, Daniel Stulin. Este señor es investigador y tiene varios libros de geopolítica. Pero él menciona algo muy importante, y es que esta guerra, qué casualidad de que empezó, que volvió a estallar hasta ahorita. Y lo que pasa es que estamos viendo, hablando de geopolítica, estamos viendo ahorita que tanto la OTAN, aquí voy a meter un poco a bailar a la OTAN, porque también tiene que ver con esto, la OTAN, la Unión Europea, los mismos Estados Unidos, que quieras o no, dentro de su política exterior, Estados Unidos tiene el famoso destino manifiesto que indica que todo lo que afecte a sus intereses. ¿Y cuáles son los intereses de Estados Unidos? Que se mantenga el dólar. Fíjense que en 1953 más o menos hubo un presidente en Egipto que era, ¿cómo se llama? Que era musulmán. Él Abdel quiso Nasser. estatizar. ¿Ah? Abdel ¿Perdón? Nasser. Se llama Abdel Nasser, el del 52, que dio el golpe de Estado en Abdel Egipto y Nasser, ganó cabal. las elecciones en 56. Exactamente, pero porque él quería estatizar una parte que afectaba a los intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos y la CIA le mandó golpe de Estado. 1954 a Jacobo Arbenz le mandaron golpe de Estado con Castillo Armas, solamente para que vean un poquito cómo está la vaina también. Ahorita, esta eterna guerra que tiene Israel y Palestina es por lo mismo, para mantener la hegemonía del dólar. Porque como Estados Unidos sabe que el dólar en cierta medida está muriendo, es una economía que está muriendo, ya dentro de unos 20 años ya no va a haber petróleo, tiene que haber otra forma de economía.
ya no va a haber petrodólar. Desde principios del siglo XX surge el petrodólar y las farmacéuticas. Entonces, todo esto está bien relacionado realmente. Nosotros podemos decir, no, ay, qué pobrecito Israel, porque como nuestros países son altamente cristianos, y quiera sea o no, van a estar a favor de Israel. Y hablo de los países. Inexplicable, Aquí, inentendible eso. y no me refiero Parte solamente de a Perú, me la refiero a Latinoamérica. ignorancia general, ya. Exactamente. Fue la reunión de la ONU hace poco y el presidente Yamatei de Guatemala, que ahorita están con un... iba a decir una palabra, pero mejor no. Dila, hombre. Pero es Es decirla, ¿no? Vale. un desvergue bien puesto Un desvergue. social, Un porque han desorden bloqueado las carreteras traducido al... exigiendo la renuncia de la fiscal. Y viene Yamatei, no habla nada de lo que ha hecho en su gestión y dice de que no, que yo exhorto a los países para, ¿cómo se llama?, para orar por Israel. O sea, ¿qué onda? Ahí. Entonces, todo Yo lo esto que... tiene mucho que ver también con la cuestión del dólar. Con la Para ignorancia, mantenerles con la ignorancia. con Ver, la misma es ignorancia. Yo voy a retirarme diciendo una cosa. En primer lugar, llamando haciendo un toque a mis connacionales que no usemos el ridículo de poner la bandera de Israel en los perfiles de las redes sociales cuando ignoramos totalmente todo lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Toda la historia. En segundo lugar, Israel está teniendo una guerra interna también muy importante en su historia. Hay 4 currículos en la sociedad israelí, 4 currículum, muchachos. Tengámoslo en cuenta. En primer lugar, cuando repartieron Israel en 1948, que fue un zigzag, quien quedó aquí, quien quedó allá. Entonces, por ejemplo, atención, 4 currículum existen. 4 currículum. No existe una constitución en Israel. No existe constitución. 4 currículum escolares. Los ortodoxos, los de origen árabes, los laicos y los judíos. 4 currículum existen. Una sociedad que va a implosionar desde hoy a 10 años. Va a implosionar. Entonces, cuando nuestros connacionales de El Salvador ponen la bandera de Israel, solo demuestran una ignorancia total producto de las religiones cristianas que solo ayudan a contradictorio hacer lo a que la creen, población imagínate. más ignorante. Y contradictorio lo que creen, pero bueno, cada quien puede expresarse obviamente de la manera que le convenga. Claro está que si pones algo que no es coherente con lo que tú crees, pues no te ves bien, por decirlo así. Live Anime Bo dice, ojalá vengan tiempos mejores y de paz por allá y también A por mí aquí. me gusta Eso, hacer el eso es ridículo. bueno. Es la mejor forma de aprender. A mí me gusta hacer el Exacto. ridículo porque hago la Bueno, diferencia. compañeros, compañeras, compañeros, como le gustase a Daniel, un saludo allá en Estados Unidos. Es mejor informarse antes de cualquier cosa. Exacto, live. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Vamos a ir dándole fin ya al programa. Gracias a Andrés en Italia, a Claudia en Sudamérica, a Ramón en Europa, también en España, también a las personas que se conectaron, que estuvieron pendientes de este podcast. Mucho que decir, nos faltaron muchas cosas, obviamente, que lo que esperamos, como dice Live Anime, que mejor que vengan tiempos mejores y de paz en todo el mundo. Seamos humanos, no somos animales humanos, nadie es un animal humano. Bueno, según Israel, los palestinos sí. Bueno, los de Hamas sí. Por eso lo digo, o sea,
vamos a ver, o sea, hay niveles de conciencia, eso es distinto, que nos pueden hacer menos. Lo voy a dejar allí. Gracias Mira, por habernos escuchado. Sí. déjame decir una cosa antes Termina tú, Ramón. Déjame decir una cosa antes, referente a lo que ha dicho Andrés, y completamente de acuerdo, no porque pongan una bandera o la otra, da igual, pero tenemos la manía de tomar bandos, porque es fácil, porque normalmente el centrarnos en uno de los dos bandos nos da respuestas rápidas a muchas cosas. Es muy fácil con las redes sociales y en la actualidad ver imágenes de ciertas cosas que nos conmuevan el alma y que nos tienen que conmover el alma, no es una cuestión de ser inhumano, obviamente. Pero lo difícil es contextualizar. No, con esto no quiero decir que las cosas que se hagan de un lado o de otro estén mejor o peor, sino que exactamente porque no son ni mejor ni peor, no podemos decir que son buenas o malas. Entonces, ha pasado también en Ucrania, con la guerra, el poner a unos como buenos y otros como malos, cuando al final esto simplemente es la historia rodando como siempre y utilizando la esfera tiene una superficie que son cuerpos humanos. Y va rodando y va aplastando a gente. Esa es la historia. Entonces, uno lo que pienso yo es que lo que tiene que hacer es, humildemente, para entender primero su contexto, intentar entenderlo, y eso ya es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Es mucho más difícil entender un contexto que ni siquiera has vivido. Pasa lo mismo, y perdón porque voy a hacer alusión a vosotros, criticar a... Yo entiendo que vosotros podéis tener una opinión muy clara sobre Bukele y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las maras y todo lo de la represión, pero es muy fácil desde aquí, por ejemplo, decir, no, es que eso es simplemente... Puede que haya otros contextos por los cuales esto tenga más sentido, pero simplemente decir que por eso, no, es que esto es un estado represivo, no sé qué, bueno, igual es que no hemos vivido ese contexto. Y de pronto, o sea, simplemente a lo que me estoy refiriendo es a que hay que contextualizar mucho más de lo que uno toma parte. Y eso es lo que yo creo que está criticando Andrés. En la actualidad estamos bombardeados de información por todas partes y es muy fácil tomar parte y ponerse en un lado o en el otro, cuando lo que deberíamos de hacer es intentar ponernos parte en nuestra vida, en nuestro entorno, que ya es suficientemente complicado, y lo demás, si nos interesa, si nos gusta, informarnos e intentar entenderlo de una perspectiva fría. No porque esto, y parece que a veces cuando uno dice eso es muy inhumano, y yo sé que, por ejemplo, yo a veces trato este tipo de temas de una manera muy inhumana porque llamo a las cosas y hablo de las cosas y a veces hasta me río de cosas que son barbaridades, pero es porque la única forma que tú tienes de entender algo intentando alejarte de la subjetividad es esa, enfriándolas. Y aquí me quedo. Ahí está, Totalmente de acuerdo. Ya en el cierre. Sí, la verdad que no podemos dejar de decir que ninguna cuestión que lleve al asesinato de personas de ningún bando es bueno. De ninguna manera, o sea, al contrario, pues saludos a Life Anime Bo Podcast. Nos vemos en la próxima live. Así es que nada, el mensaje es eso, el mensaje de paz, de hermandad. Estamos con las personas buenas, que somos más en este mundo. Un abrazo. Soy malo, Pues para ti no va el abrazo. Nos vemos hasta la próxima, nos escuchamos abrazo en la minuta. Hasta luego, chicos. Adiós.